para consultar cosas. Podemos contestar desde el servidor cualquier tipo de información que sea solicitada o también podemos recibirla según sea el caso de quién nos está haciendo el consumo del servicio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar entonces ahora cómo empezamos a hacer un modelo de nuestra solución. Como esto va a tener que estar ligado a los datos que vamos a guardar, entonces tenemos que empezar a modelar con los casos de uso, con todo lo que hemos venido haciendo de requerimientos, alcance, etcétera. Todo eso, tenemos que empezar a modelar los datos de nuestra aplicación. Entonces, vamos a empezar a trabajar bases de datos. La clase pasada o alguna clase hicimos una breve introducción a las bases de datos, en donde vimos que las bases de datos habían prácticamente por encima dos tipos de bases de datos. Un tipo de base de datos que es la no relacional y la base de datos relacional. ¿La diferencia cuál es? Hablamos que en la base de datos relacional existen relaciones estrictas entre las diferentes entidades de la base de datos. ¿Qué son las entidades? Las entidades son las tablas que definen la estructura de información en la cual se va a guardar pues la misma, ¿no? Yo puedo relacionar un campo específico de una tabla con otro campo específico de una tabla. Me explico. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a crear aquí, dentro de este cuadrito, voy a escribir una tabla. Vamos a ver si esto tiene más bien para bases de datos. No sé si tiene por aquí. Listo. Voy a crear una tabla. Las tablas tienen por defecto siempre, sea una base de datos relacional o no relacional, un único ID. No es un único ID por tabla, sino un único ID por registro. Aquí el modelo, cuando uno modela las bases de datos, uno escribe la tabla es al contrario. Me refiero, normalmente uno hace la tabla como la construye en Excel, que pone nombre, apellido, edad y empieza a llenar los datos hacia abajo, o sea, van aumentando las filas. En este caso, las filas son los campos que yo voy a guardar, o sea, los títulos de la tabla. Entonces, aquí donde dice Unique ID, donde dice PK, eso es llamada la llave principal o la llave primaria de una tabla. ¿Por qué es la llave primaria? Porque yo tengo que asegurarme que ese campo nunca, pero nunca jamás se va a repetir. ¿Qué va a pasar? No es que yo tenga el control de que se repita o no se repita. La base de datos va a tener ese control. Nunca me va a dejar ingresar un número que ya existe. Entonces, en este caso, digamos que yo voy a crear la tabla que se llama usuarios. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le voy a poner que este va a ser el correo. ¿Puede existir dos personas con el mismo correo? No, ¿cierto? Entonces, por eso, el correo puede ser una llave primaria, porque nunca jamás se va a repetir. No pueden haber dos personas con el mismo correo. Listo. Entonces,
Ya tengo mi llave primaria, es correo. El primer campo puedo llamarlo como yo quiera. Yo puedo empezar a escribir los datos en esa tabla que yo crea necesarios. En este caso, voy a hacer un ejemplo de una tabla de usuarios. Lo voy a llamar usuarios a esta tabla y aquí le vamos a decir, por ejemplo, nombre. Aquí le voy a decir apellido. Aquí le vamos a decir cédula, por ejemplo. Listo, digamos que tengo esos tres campos. Si yo quisiera que esto fuera parte de una base de datos relacional, yo podría tener otra tabla. Por ejemplo, voy a crear una tabla, copiar esta, y voy a crear otra tabla en donde digamos que yo estoy haciendo un sistema para que puede ser como para un parqueadero, un sistema para un parqueadero. Y tengo que registrar los usuarios. Entonces estoy registrando los usuarios. Unos campos de registro del usuario son el correo, el nombre, el apellido y la cédula. Listo. Aquí podría adicionar otra cosa que podría llegar a ser, por ejemplo, la clave, ¿no? Algo que siempre está, ¿no? Para hacer un login. Entonces, acá voy a hacer otra tabla. En este caso va a ser vehículo. La tabla vehículo. Listo. ¿Quién me dice en la tabla vehículo que obviamente voy a guardar los vehículos que van a poder ingresar al parqueadero? Un campo que podría utilizar para la llave primaria. La característica del vehículo. La placa. Perfecto. No puede haber dos carros con la misma placa. Entonces, llave primaria, placa. Aquí perfectamente puedo poner marca, modelo, color. Y listo. Si yo lo veo de esta forma, pues muy sencillo, ¿no? Tengo una tabla donde guardo usuarios y eso puede llenarse con millones de usuarios. Tengo una tabla de vehículos y eso se puede llenar con miles, cientos de vehículos. Pero no hay ninguna relación. Entonces, para yo hacer la relación entre el vehículo y el usuario, ¿cierto? Yo debo agregar un campo adicional acá. ¿Qué campo podría ser coherente para relacionar el vehículo con el usuario correspondiente? Un correo. El correo. Efectivamente, me toca utilizar la llave primaria de la otra tabla para relacionarla con la tabla de acá. Entonces, en este momento acabamos de crear una relación entre estas dos tablas que se llama uno a muchos. ¿Por qué? Porque un usuario puede tener muchos vehículos. Un vehículo no puede tener muchos usuarios. En este modelo, no quiere decir que eso no se pueda dar, ¿no? Porque si este es un parqueadero en donde parquean carros de una misma familia, en donde el mismo vehículo lo utilizan varios usuarios, ahí habría que hacer otra cosa adicional. Pero por ahora vamos a mirar esta parte que es básica. Esto es una base de datos relacional.
Cuando yo hago el modelo de la base de datos y configuro la base de datos, tengo que hacer explícita esta relación. O sea, la hago en la configuración. ¿Qué quiere decir esto? Que la base de datos sabe de la existencia de esta relación. Cuando hablo de la base de datos no relacional, no quiere decir que esto yo no lo pueda hacer para ambas. Claro, yo también lo puedo hacer para la base de datos no relacional, pero la diferencia es que en la base de datos no relacional, la base de datos no sabe que esta relación existe. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo haga las consultas, cuando yo elimine, por ejemplo, un usuario, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que estamos en el parqueadero y llega un usuario y dice, bueno, me voy de este edificio, ya no voy a volver acá, entonces elimíneme de la base de datos. El software va a tener acceso a la base de datos y va a eliminar el usuario. En el momento en el que él elimina al usuario, él le va a decir, un momento, usted no puede hacer esa operación. ¿Por qué? Porque usted tiene una relación con la tabla vehículo y usted tiene 3 vehículos. Entonces no me va a dejar la tabla de vehículos llena si usted no existe. ¿Cierto? La tabla de vehículo quedaría coja en ese caso, porque si yo voy a borrar este correo, pues el vehículo ya, ¿a dónde? ¿Qué va a tener acá? Si este dato es este mismo que está acá. Entonces, él tiene ese seguro y me va a decir, no señor, usted primero tiene que eliminar los vehículos y después sí puede eliminar el usuario. Eso lo tiene el control, la base de datos. Si yo utilizo una base de datos relacional, si yo utilizo una base de datos no relacional, no hay control de eso. Yo puedo llegar, borrar el usuario y me pueden empezar a quedar vehículos allá de gente que ya no existe. Entonces, aparte de eso, hay muchas características adicionales, pero esta es la principal. ¿Qué quiere decir esto? Que la base de datos es mucho más pesada. El procesamiento que tiene que hacer es más grande. Y no quiere decir que no se maneje, se maneja. De hecho, las grandes bases de datos del mundo son bases de datos relacionales. Pero para el manejo de datos rápidos, por ejemplo, almacenamiento de datos en la nube a través de dispositivos, aplicaciones de smartphone, sensores, monitoreo de, por ejemplo, de clima, de sensórica, de vibraciones, todo ese tipo de cosas que no tienen necesidad de estar tan específicamente relacionados y necesitan mayor velocidad y mayor eficiencia, utilizan bases de datos no relacionales. El software que yo diseño debe encargarse de mantener los datos de forma coherente. Entonces yo tengo que tener en cuenta este tipo de relaciones y no permitir que lleguen a pasar este tipo de cosas. Aparte de las bases de datos no relacionales y las relacionales, hablamos de algo adicional, ¿no? No SQL y SQL, ¿no? Entonces, cuando hablo de una base de datos SQL, quiere decir que soporta el lenguaje SQL. SQL es un lenguaje que es estándar para poder hacer consultas en las bases de datos. Las bases de datos cumplen con la teoría de conjuntos y la teoría combinatoria. Entonces, si ustedes se acuerdan de las operaciones unión, intersección, complemento, todo ese tipo de cosas,
se ven reflejadas en operaciones SQL. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, traer, tengo estas dos tablas y yo quisiera hacer una consulta en donde digo, oiga, tráigame todos los carros, todos los vehículos que sean de marca Mercedes y de color verde. Simplemente ahí hago un SQL a la tabla vehículo, haciendo una extracción o un filtro de datos en donde me va a responder con los datos llenos de una tabla con esas características. Yo puedo hacer también consultas relacionando las tablas. Entonces yo puedo decir, dígame todos los carros rojos, los correos de las personas que tienen carros rojos. Entonces, con una sola consulta puedo traer esa información. Entonces, ahí estoy relacionando las dos tablas, ¿no? Entonces, tengo que empezar a mirar, en la base de datos va a empezar a mirar, bueno, este es color rojo, entra dentro del filtro que me están haciendo, ¿quién es el dueño? Pum, me tiene que traer el nombre del dueño, no el correo, sino el nombre, por ejemplo, o la cédula. Entonces ahí es donde yo empiezo a relacionar los datos y les empiezo a dar validez en los reportes, porque yo puedo tener tablas que pues realmente son muy sencillas y pues lo único que hago es consultar la tabla sola y pues sí me genera reportes de cuántos carros rojos hay, cuántos carros son de modelo, de último modelo, por ejemplo, tráigame todos los carros que sean modelo 2020 para acá, tráigame todos los carros que sean eléctricos, por ejemplo, si ponemos tipo de motor, todo ese tipo de cosas puedo hacerlas con una sola tabla. Pero si yo relaciono las tablas, también puedo traer información más relevante o puedo mezclar información que puede llegar a ser interesante. Entonces, vamos a probar o vamos a empezar a modelar la base de datos para cada uno de los productos. ¿Qué tienen que hacer? Lo básico que tienen que hacer es, primero, pensar en que van a tener que desarrollar un sistema de login, ¿no? Entonces, la tabla principal va a ser la de usuarios, ¿no? Ustedes van a tener un usuario que se va a loguear en el sistema. Ese usuario va a tener que tener un correo o un nombre de usuario único, va a tener que poner sus nombres, su apellido, ya ustedes mirarán qué datos son relevantes para el proyecto de cada uno, si el teléfono celular, si la edad, etcétera, si la dirección de la casa, donde vive, la ciudad, todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo adicional de este pedacito. Entonces, digamos que a mí me interesa saber este usuario en qué ciudad está. ¿Por qué? Porque esto es una aplicación genérica que va a estar en cualquier parqueadero en cualquier parte del país. Entonces, la idea es que yo aquí voy a agregar un campo que diga ciudad. ¿Qué diferencia hay entre el campo ciudad y el campo nombre? ¿Quién me dice? ¿Ninguno? ¿Qué creen que hay de diferente? La posición de memoria
memoria en la que está alojada la información de cada una, no sé. No, digamos que aquí nos vamos a olvidar del bajo nivel de posiciones de memoria y eso. El orden que estoy poniendo esto no interesa. Esto puede estar esto primero acá, eso no importa el correo abajo, eso es irrelevante. ¿Qué Entonces, quizás puede caracteres. ingresar acá? La persona. Bueno, una de las cosas es que los campos tienen tipo. Algunas bases de datos, normalmente las relacionales y las que son SQL, tienen tipo. Entonces, ¿qué quiere decir? El correo es un string, el nombre es un string, el apellido es un string, la cédula es un int, por ejemplo, la clave es un string, si yo quiero darle capacidad de que pongan un string en la clave o que sea solo numérica. La ciudad es un string, pero, por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes están llenando un formulario. Correo es un string, van a escribir su correo. camilo@gmail.com. Nombre, Camilo. Apellido, Camal. Cédula, nombre, cédula, número, 80, listo. Clave, voy a escoger mi clave, eso es alfanumérica, listo. Ciudad, Bogotá. Resulta que si yo voy a poner ciudad, vamos a hacer un ejemplo acá. En donde yo aquí voy a ingresar el dato ciudad. Entonces a mí me preguntan, oiga, ¿en qué ciudad vive usted? Entonces yo vivo en Bogotá. Listo. Perfecto. Entonces ahora Julián va a llenar el formulario y llena sus datos. Pone su correo, pone su nombre, apellido, cédula, una clave y va a decir, resulta que él también vive en Bogotá. Entonces él va a escribir Bogotá y escribe Bogotá. ¿Qué diferencia hay? La tilde. Sí, pero ¿qué diferencia hay en el campo ciudad? La tilde, profe. La tilde, ¿cierto? Y podría haber otro usuario, ¿cierto? Por ejemplo, Samir llega y escribe Bogotá. ¿Qué diferencia hay ahí? La B mayúscula. Cuando yo haga el filtro, cuando yo diga, tráigame todos los usuarios que vivan en Bogotá, ¿cuál pongo? Que vivan en ¿cuál de todos los Bogotás? Pues No se depende puede, ¿cierto? si el lenguaje reconoce o no, pues mayúsculas y minúsculas. Sí reconoce, porque es distinto. No solo eso, estas son las opciones más bonitas que pueden suceder. ¿Qué pasa si alguien escribe esto? Y vive en Bogotá. No va a salir en las estadísticas, ¿cierto? Entonces, ojo, para los campos, para todos los campos que sean definidos, o sea, que tengan algo fijo, que yo sé que es algo fijo, yo debo crear una tabla. Entonces, ciudad. ¿Qué pasa acá? El PK de la ciudad puede ser el nombre, porque no hay ninguna ciudad que sea igual en este caso. Vamos a hacer el campo aquí. Nombre. ¿Aquí qué? Puedo poner, por ejemplo, ubicación.
Ubicación geográfica, exacto. Departamento. Puedo poner cualquier cosa. Clima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo voy a llenar el campo ciudad, esto no pasa. Esto no se puede. La persona debe llegar y cuando va a llenar el campo ciudad, se debe desplegar una lista o no solo desplegar la lista, sino que yo pueda escribir en el campo y de una vez él busque y me dé una sugerencia de las ciudades que están ingresas en la base de datos. Puede ser que por ejemplo, este sistema únicamente funcione en 3 ciudades, Bogotá, Cali, Medellín. No funciona ninguna otra. Entonces, no es que yo estoy en Bucaramanga. No, señor. No puede ingresar. Entonces, esto se debe hacer siempre que haya un campo que me diga o que yo sea consciente que es un campo que va a ser fijo, que es una cosa común, que la persona no escoge ese campo. El nombre, pues el nombre puede ser cualquiera, ¿no? No puedo poner una tabla nombres, porque no puedo poner una tabla apellidos, ni cédulas. Pero una tabla ciudad sí puedo, ¿cierto? Entonces, la tabla ciudad, ¿sí? Adelante. Exacto, total. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser cargo, ¿no? Acá. Cargo. Listo. Creo la tabla cargo. Hay muchas tablas, por ejemplo, que los datos no tienen un único nombre. Ya vamos a ver una tabla de esas. Cargo sí, porque el nombre del cargo pues cambia, ¿no? Entonces el nombre puede ser la llave primaria. Aquí puede ser, por ejemplo, cargo, tipo, bueno, no sé qué más. Puede ser esas dos cosas. El nombre y el tipo del cargo. Listo. Entonces quiere decir que aquí el cargo depende de esta tabla y únicamente deja ingresar los cargos que estén en esta tabla. No me va a dejar ingresar más. Lo mismo, las ciudades son las únicas que me dejan ingresar, las que están en esta tabla. Ahora, resulta que yo tengo una tabla de un sistema de reconocimiento de placas que tengo en el parqueadero. Entonces resulta que tengo una SP32 con un software de una cámara y un software de inteligencia artificial que me detecta la placa del carro que está entrando en el parqueadero. Apenas detecta la placa, toma una foto y consume un servicio y me envía el reporte. Entonces, esta va a ser la tabla de... ¿Qué nombre le podría poner? Puede ser registros, ¿no? La tabla de registros salida, por ejemplo. Ahorita vamos a mirar qué le vamos a poner aquí en PK.
Por ejemplo, esta tabla me va a reportar la placa y aquí me va a reportar la fecha y aquí me va a reportar, por ejemplo, no le pongamos registro salida, pongámosle lugar. Pongámosle solo registros vehículos. Listo. ¿Qué va a pasar? Esto va a ser una tabla que se va a empezar a llenar. Va a haber flujo de carros y entonces me va a poner la placa, fecha de detección y lugar. Entonces, el lugar va a ser entrada o salida. Si tengo esto montado en un centro comercial en donde hay salida 1, salida 2, salida 3, salida 4, entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, debo poner una tabla, ¿cierto? Que diga aquí lugares y acá pues le va a poner el nombre del lugar, ¿no? Y acá puede ser otra cosa. Tipo puerta. Más bien acá pongámosle puerta. La tabla puerta. Sí. No, ya miramos. Esta es la tabla, por ejemplo, puerta. Entonces, quiere decir que aquí el campo puerta solamente va a tener las puertas que hay ingresadas en esta tabla. Entonces, pensemos en unicentro, salida 1, 2, 3, 4, 5, entrada 1, 2, 3, 4, 5, listo. Esta tabla va a tener entrada 1, entrada 2, entrada 3, todas estas acá. Entonces, esta tabla de registro de vehículos me la va a empezar a generar la ESP. ¿Por qué? Porque detectó un carro que salió, entonces él por firmware, por programa, sabe que está ubicado en la salida 2. Entonces, ¿cómo va a quedar ese registro? Va a quedar salida 2, ¿cierto? Puerta, salida 2. Fecha, 04-15-2021 a las 4:39 pm. Placa, la placa BKY000. Listo. Resulta que yo no puedo poner la placa en el PK porque la placa se va a repetir, porque ese carro mañana puede volver o ahorita más tarde puede volver. De hecho, cuando pase por la entrada, va a quedar registrado. Y cuando pase por la salida, va a quedar registrado. Y va a quedar ambos en la misma tabla. Entonces, ahí es donde el PK no tiene nada que ver con los datos que se están escribiendo. Simplemente es un autoincremento. Quiere decir que la tabla va a empezar a crecer con un PK automático que es un número entero o un número único. Eso depende de la configuración de la base de datos. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Si ustedes ven esta tabla está como sola, ¿no? Como suelta acá. Esto no está agarrado de esto. No importa. Yo puedo hacer una consulta, como ahorita alguien lo decía. Resulta que quiero traer todos los carros, o no, todos los movimientos del carro de placa tal. Hago una consulta a la tabla registros vehículos y le paso el parámetro de la placa. Le digo, tráigame todos los registros que involucran esta placa. Y él me va a traer todos los registros que involucran esa placa. Entonces ahí yo voy a saber si entró por la entrada 8, qué día, a qué horas y por dónde salió.
cuánto tiempo se demoró. Puedo en la misma consulta, puedo escribir, por ejemplo, que él me calcule la resta de las dos fechas, de la fecha de entrada y la fecha de salida, y me diga la duración que estuvo el carro parqueado. Entonces, este tipo de cosas se pueden hacer con las bases de datos. Entonces, este modelo que acabo yo de hacer acá con ustedes es un ejemplo de cómo tienen que ustedes empezar a modelar la base de datos. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? La base de datos que vamos a utilizar va a ser una base de datos no relacional y una base de datos no SQL. ¿Por qué? Porque primero es más fácil para manejar. No hay que aprender SQL. La documentación es muy sencilla. Es mucho más rápida porque está basada en documentos, más no en índices. Es directamente compatible con el formato JSON, que es el que estamos trabajando en los servicios web. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a entrar a una página para crear nuestra instancia de base de datos en la nube. La base de datos que vamos a utilizar es MongoDB. Entonces, para eso, yo voy a abrir una ventana aquí nueva y van a escribir ustedes Mongo Atlas. Dios santo, palmeras. A ver. Listo, Mongo Atlas. Entonces, van a entrar aquí donde dice base de datos Mongo Atlas. Y van a darle aquí donde dice Try Free. Es gratis. Van a poner los datos acá, entonces company, le voy a poner aquí Sergio Arboleda. Le voy a poner aquí que estoy aprendiendo MongoDB. Voy a poner un correo. En este caso, ustedes pongan el correo de ustedes. Yo voy a poner un correo cualquiera, porque yo ya tengo una cuenta y lo que quiero es crear la cuenta con ustedes. Profe, le doy donde dice Start Tree, perdón. Sí. ¿Por qué se me salió de aquí? Pasó con esto. Listo. Entonces yo voy a poner un correo aquí cualquiera. Ustedes pongan el de ustedes. Aquí, el nombre de ustedes. Voy a poner un password. En este caso yo le voy a poner, por ejemplo, Colombia 2020. Listo. Entonces, ojo, aquí me va a empezar a preguntar cosas acerca de la base de datos que voy a crear. Esto va a estar alojado en un servidor. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un clúster
o sea, una máquina virtual en la nube que va a alojar nuestro motor de base de datos. Me está preguntando, ¿cuál es su organización, Sergio Arboleda? Nombre del proyecto, le voy a dejar Project 0, no importa. ¿Cuál es su lenguaje de preferencia? En este caso, nosotros vamos a escoger JavaScript. ¿Ok? JavaScript. Le damos continuar. Y aquí me va a decir cuál es el plan de base de datos que vamos a escoger. Nosotros vamos a escoger el que dice free. Tenemos alta disponibilidad con el clúster. Tenemos encripción end-to-end, quiere decir que los datos van a viajar cifrados desde la máquina de nosotros hasta la base de datos. Y tengo capacidad de control de usuarios para manejar el acceso a la base de datos. Le voy a decir a este lado, no le vayan a dar acá porque les pide, digamos, meter tarjeta de crédito, etc. Este free. Listo. Ahora él me va a preguntar en dónde, en qué región quiero y en qué proveedor de servicios quiero crear la máquina virtual que va a correr la base de datos que voy a montar. Le voy a decir Amazon Web Services y voy a utilizar North Virginia. ¿Listo? Dejémoslo ahí como viene. Aquí me está diciendo que va a estar alojado en un data center tipo cluster tier. Esto tier son unas características especiales de los data centers. Más adelante de pronto vamos a hacer unas exposiciones donde aprendamos acerca de data centers, de este tipo de cosas que nos van a servir para el futuro. Vamos a utilizar una máquina virtual compartida con 512 megabytes de capacidad para guardar datos. Esto es hartísima capacidad. La versión del Mongo que vamos a utilizar es la versión 4.4 y no vamos a tener backups. Cluster name es cluster 0 y listo. Aquí le damos crear cluster. Profe, perdón, ¿qué tipo de Y lenguaje ya nos va. digo? ¿Cuál es el lenguaje que estamos escribiendo? JavaScript. ¿No se acuerdan? JavaScript. JavaScript, sí. Listo. Entonces, estamos aquí en esta ventana y él se está creando. Ahí se está creando la máquina virtual. En este caso dice aquí, your cluster is being created. Dice que de 1 a 3 minutos se demora crear ese clúster. Listo. Entonces, mientras se crea el clúster, nosotros vamos a venir aquí a nuestro proyecto, ¿cierto? En donde ya tenemos unos servicios corriendo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo que hicimos fue enviar la temperatura, enviamos un mensaje, tenemos aquí una función que retorna la hora, tenemos un get, tenemos un post, tenemos otro get, donde explicamos la parte de los parámetros a través de la URL, en donde contestamos con un JSON, aquí lo hicimos por get, aquí lo hicimos por post, contestamos con la hora, calculamos la hora y la enviamos aquí en un mensaje JSON también y recibimos un JSON en el body a través de un post. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a conectar a la base de datos desde el Node.js. Vamos a mirar a ver cómo se hace esto. Lo primero que tengo que hacer es venir aquí a la consola y
e instalar la librería para el manejo de la base de datos. Entonces escribo npm install mongoose. Entonces mongoose npm install mongoose y le doy enter. Listo, quedó instalada. Ustedes hagan exactamente lo mismo. Ya quedó instalada, ahora subo aquí donde estoy trayendo las librerías y voy a crear un objeto para la librería de la base de datos. Entonces mongoose igual a require y aquí le digo mongoose. Listo. Entonces estoy trayendo ya una instancia, estoy creando un objeto que tiene la librería mongoose. Para conectarme a la base de datos hay algo muy importante que se llama el connection string, el string de conexión. Entonces voy a crear acá una variable que tenga el connection string. Y aquí adentro de estos comillas dobles voy a escribir el string de conexión. El string de conexión, ¿quién me lo da? Me lo da Mongo en la página web que estamos creando. Listo. En este caso, ya quedó creado mi clúster, ¿cierto? Es el clúster 0. Está en Virginia, está en Amazon Web Services, tiene una réplica de 3 nodos. ¿Qué quiere decir esto? Esto está replicado en 3 nodos distintos, o sea, tiene 3, si el sitio tiene 3 edificios, en 3 edificios distintos está una copia de la máquina de la base de datos. Si uno de los nodos falla, se cae, se daña el disco, se reseteó la máquina, algo pasa, se desconectó la red, los otros 2 nodos siguen funcionando. Esto se llama alta disponibilidad. Todos los servicios que están corriendo en la nube, si están bien hechos, tienen alta disponibilidad. Ningún servicio es único. Eso es porque realmente no hay recursos para mantener un servicio bien montado. Todos los servicios del mundo tienen alta disponibilidad. Quiere decir que si uno de los códigos o de los servicios que está corriendo llega a fallar, entra automáticamente en funcionamiento el otro nodo. Si no, es que están funcionando al tiempo. ¿Listo? Vamos a entrar aquí y vamos a mirar aquí donde dice Connect. Y vamos a agregar, le vamos a permitir acceso desde cualquier parte del mundo a la base de datos. Yo podría agregar la IP de mi máquina o de mi proveedor para que sea más seguro. En este caso, voy a ponerle que desde cualquier parte, porque si voy a utilizar un ESP32 o voy a utilizar esto desde la universidad, luego desde la casa de un amigo, luego desde otro lado, pues se me vuelve un problema dejando una única IP. Entonces voy a decirle que acceso desde cualquier parte. Listo. Descripción, poner aquí acceso global. Y le digo agregar. Listo. Ahora, debo crear, ojo, debo crear un usuario y contraseña de la base de datos. Ojo pues, porque aquí empezamos a confundir. Es Profe, muy qué pena, ¿cuál fue la distinto. IP que puso? Profe, qué pena, ¿cuál fue la IP que puso Acceso, arriba? ojo, es
lo que escogí fue permitir acceso desde cualquier parte. Y él mismo, Ok, le llenó, él mismo le llenó la IP 0.0.0, ¿cierto? Listo. Entonces, ojo aquí. Una cosa es el usuario para entrar aquí a esta página web que es el administrador de los clusters. Y otra cosa es el usuario para manejar la base de datos que vamos a crear. Entonces aquí debo crear un usuario y una contraseña para la base de datos, no para acceder a este sistema. ¿Cuál fue la contraseña que yo le puse al mío? Si se acuerdan, para entrar. Yo le puse Colombia 2020, ¿cierto? Y el usuario era este correo que yo creé aquí, que es un correo, digamos, temporal. Entonces yo voy a guardar ese correo aquí para que no se me va a olvidar por si acaso. Necesito el usuario. Y la contraseña yo le puse Colombia 2020. Fue el password. Listo. Ahora voy a crear un usuario para la base de datos. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, como dice ahí, DB Camilo. Y el password le voy a poner DB Colombia, en mayúscula la primera. Entonces, en este caso yo voy a hacer esto. Ponerle DB Camilo. Ustedes pongan el de ustedes, ¿no? Y aquí voy a poner DB Colombia con la. Listo. Le voy a decir crear usuario de base de datos. Listo, quedó creado. Ahora él me va a decir qué método de conexión va a utilizar. Entonces voy a utilizar Mongo Shell, voy a conectar mi aplicación o voy a utilizar MongoDB Compass. MongoDB Compass es el software que parecido al que yo les envié en el Classroom y les dije que instalaran. Me imagino que ya lo tienen instalado. Entonces, por ahora voy a decirle Connect Your Application. Y aquí me está diciendo, listo, este es su string de conexión. Entonces, aquí me dice driver. ¿Cuál es el driver de conexión? Node.js. En este caso, eso es lo que estamos usando. Y la versión de Node, ¿cuál es? 3.6 o más o mayor. Entonces, sí, efectivamente es esa. Y entonces, si este es el string de conexión, fíjense que aquí él me incluye el nombre de usuario que yo escogí y el password no lo pone. Me toca ponerlo a mí. Entonces, le voy a decir copiar. Y vengo al código y lo pego acá en mi string de conexión. ¿Qué me hace falta cambiar ahí? El password. Tengo que poner aquí el password. Entonces, el password es DB Colombia. En mi caso, ustedes ponen el de ustedes. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Esa cosa la voy a dejar acá. Y voy a crear el modelo de la base de datos, o voy a crear más bien el modelo de la tabla de una de las tablas que necesito guardar en esa base de datos. Entonces, en este caso, voy a venir aquí. Voy a venir acá y voy a hacer este sistema. Digamos que voy a crear la tabla
usuarios. En este caso voy a crear la tabla usuarios. Entonces tiene nombre, apellido, cédula, clave, ciudad y cargo con correo. Listo. Entonces vengo acá y voy a decirle var name. Este va a ser el nombre de la base de datos que voy a darle a en el sistema. Yo le voy a dejar este nombre acá. Ustedes pueden ponerle el que quieran. Le voy a poner name schema para que sepan que ese es el nombre de la base de datos. Pero ahí le podríamos poner sistema placas. ¿Listo? En este caso le voy a decir new, o póngale de una vez, más bien para que no se confunda. Sistema placas. Le voy a decir new mongoose punto. Entonces, esquema, ¿cierto? Voy a crear un esquema y abro y cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis él me está diciendo escriba en JSON cuál va a ser el esquema de la tabla. ¿Cuál va a ser el esquema de la tabla? Dijimos que correo, dos puntos, eso va a ser ¿qué? Un string, ¿no? Coma, luego ¿qué? Nombre, ponle en minúsculas. Nombre, dos puntos, string, apellido, dos puntos, string. ¿Qué más podemos poner aquí? Cédula. Dos puntos aquí. Esto va a ser un número, ¿no? Number. Clave. Clave, dos puntos. Va a ser un string. Ciudad y cargo. Entonces aquí vamos a hacer un truco. Clave, ciudad y cargo. Listo. Ciudad. Le vamos a decir que esto es un número. Cargo, también le vamos a decir que esto es un número. Number. Lo que vamos a hacer aquí es que el cargo, aquí le vamos a poner algo que ya vimos en la otra tabla y le vamos a decir que aquí sea un auto incremento. Y aquí le vamos a poner nombre cargo. Y acá en ciudad le vamos a decir, o ni siquiera autoincremento, aquí le vamos a decir ID cargo, queda mejor. Y aquí le vamos a decir ID ciudad. Aquí en vez de clima le vamos a poner nombre ciudad. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí vamos a manejar campos numéricos que son mucho más pequeños y mucho más rápidos para acceder a los datos, pero ese campo numérico va a ser referenciado a través de ese número con un nombre. Entonces, simplemente aquí va a aparecer ciudad 5, ciudad 6, ciudad 7. Pero si yo necesito saber el nombre de esa ciudad, pues voy y miro la tabla ciudades. ¿Cuál es el nombre de la tabla 7? De la ciudad 7 me va a decir Manizales. ¿Listo? Entonces, le voy a decir nombre, número y número. Listo. Entonces, esta va a ser la tabla en donde voy a manejar en el sistema de placas los usuarios. ¿Qué hago ahora? Este simplemente es el modelo, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una variable que tenga
ese nombre. Entonces aquí le voy a poner usuarios, o usuario más bien, var usuario igual a mongoose.model. Entonces aquí ese modelo que yo acabo de crear allá lo voy a llamar usuarios. ¿Sí? Borrarlas. Borrarlas. Listo, entonces aquí yo le estoy diciendo en la línea 18, uy, esto quedó mal acá, usuarios. Entonces, pues estoy creando un objeto de tipo modelo de Mongoose que se va a llamar usuarios y va a ser de tipo sistema placas. ¿Listo? Este modelo que es este de acá, lo estoy creando en este momento. Estoy creando este modelo aquí, variable usuarios. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a conectarme a la base de datos. Hagamos una prueba a ver si nos podemos conectar. Voy a bajar y va a ser lo último que voy a hacer antes de ponerme a escuchar aquí el puerto. Entonces, voy a crear una variable aquí donde diga connected to database. Y la arranco en falso. Una variable para tener control de que estoy conectado a la base de datos. Aquí le digo mongoose.connect, abro y cierro paréntesis, y le voy a decir varias cosas. ¿Qué es lo primero que me pide aquí? El connection string. Entonces le digo connection string, que yo ya lo creé arriba, ya lo tenemos arriba, listos, coma, aquí me está pidiendo las opciones de conexión. Esto es un JSON que lo voy a escribir aquí de forma lineal, donde hay que ponerle, según la base de datos que estamos manejando, unos parámetros. Esto está en la documentación, yo lo voy a escribir directamente. Aquí le debo decir que haga use new URL parser. Dos puntos, true. Como es un JSON, entonces le digo coma y voy a poner el siguiente campo de configuración. Use unified topology, dos puntos, true. Listo, después de este JSON le voy a decir coma y voy a crear la función flecha en donde me va a retornar un error, coma y una respuesta. Entonces aquí creo la función y este es el callback. Entonces, ahora, si me retorna algo en la variable de error, es porque pasó algo, ¿no? Entonces console.log y aquí muestro el error. Entonces le digo error conectando a Mongo o a la base de datos. Profe, qué pena, ¿usted de dónde sacó ese connection string? Me repite que no le escuché. ¿De dónde saca el connection string? No le escuché. ¿Que de dónde saca el connection string, profe? ¿Alguien me escucha? Sí, profe. Sí, profe, ¿de dónde saca el connection string? El connection string lo sacamos hace como una hora. Lo sacamos de acá. Ah, vale, listo ya. No, sí, es que
No lo encontraba porque le había puesto otro nombre. Ojo porque hay que cambiar el password, ¿no? Hay que poner el password que ustedes le pusieron. Listo, entonces si hay un error, si él me retorna el error, pues yo muestro el error. Si no, quiere decir que efectivamente me conecté a la base de datos. Entonces le digo console.log y aquí le digo conectado a la base de datos. Y cambio el valor de connection string, no, connected to database a true. Listo. Entonces voy a salvar y voy a correr el código. Vamos a ver qué pasa. Entonces node index.js. Enter. Listo. ¿Qué pasó ahí? Fíjense que primero me salió servidor escuchando en el puerto 3000, que eso está acá abajo, en la línea 94. Y después me salió lo que está en la línea 87. Claramente esto ya lo habíamos mirado y es algo que nos muestra que está funcionando de forma asíncrona. Como se demoró tanto en conectarse a la base de datos, fíjense que primero empezó a escuchar por el puerto y apenas se conectó a la base de datos, ya me sacó el mensaje de conectado a la base de datos. Quiere decir que en este momento la aplicación que estamos haciendo está conectada a esa base de datos que está ya en la nube en Virginia. Eso está corriendo en una máquina de Amazon Web Services. ¿Listo? Estamos conectados a esa base de datos. Listo. Por ahora no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es conectarnos a la base de datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a escribir un registro. ¿Qué es escribir un registro? El registro que vamos a escribir es algo. Yo me voy a salir de aquí. Control C. ¿Listo? Vamos a crear un servicio que cumpla con esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un get o un post, más bien un post. Exactamente este post. Vamos a copiar y vamos a pegar este post acá. Y aquí le vamos a decir que ok, aquí le vamos a decir, por ejemplo, set usuario. La variable usuarios, ¿dónde? Ah, esto. Y no tiene que ser igual. Ustedes pueden hacerlo como quieran. Este es un ejemplo, entonces simplemente lo importante es que entiendan el concepto. ¿Listo? Entonces tiene correo, nombre, apellido, cédula, clave, ciudad, cargo. Yo le puse aquí number en algunos, ciudad, cargo y cédula. Y de resto están en string. Acá abajo está la variable usuarios. Ya vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer. Creamos esta, que lo que hace es que es un modelo de este tipo. Es un modelo de este tipo. ¿Listo? Listo. Entonces vengo acá al servicio que estoy creando. Voy a crear un servicio tipo post, donde va a decir set usuario. Y apenas llegue ese dato aquí en el body, lo voy a imprimir en la consola.
y voy a contestar mensaje OK y la hora actual. Lo mismo que ya habíamos hecho. No voy a hacer nada acá. Vamos a hacer esta prueba. Voy a poner a correr la aplicación. Nuevamente, escuchando en el puerto 3000, conectado a la base de datos, y vengo a Mongo. Dice /set usuario. Entonces vengo a Mongo y cambio el /3000 por set usuario. Uy, ¿para qué? Listo, /set usuario. Y en el body voy a crear que me devuelvo acá y voy a coger el modelo que ya creé aquí y lo pongo acá, porque eso es lo que yo debo enviar. Pero ¿qué va a pasar? Tengo que ponerlo en formato JSON, ¿no? Correo, nombre, apellido. Listo. Correo. Entonces vamos a decir que el correo de el usuario, yo voy a registrar un usuario. Entonces el usuario va a ser camilo@gmail.com. Esto es un string, entonces tiene que ir entre comillas. El nombre es un string, entonces Camilo. El apellido también. La cédula. Listo. La clave, yo me voy a inventar la clave, Colombia 2020. La ciudad es un número, digamos que como es Bogotá, es 1. Cargo 4. Me lo voy a inventar por ahora. Digamos que ese cargo debería estar en una tabla de cargos, ¿no? En donde el cargo 4 es profesor. Listo. Tengo creado con los datos el JSON exactamente con el mismo formato que hice aquí en JavaScript. Me devuelvo y voy a hacer la prueba. Lo tengo corriendo acá. Está en post por el puerto 3000 localhost. Le digo send y me contesta OK con la fecha y la hora actuales. Vamos a mirar qué pasó en el logger. Listo. Recibí el JSON de forma correcta. Está funcionando perfecto. Ahora voy a venir aquí al servicio. Aquí, entonces ya verifiqué que funciona. ¿Qué voy a hacer ahora entonces? Antes de contestar, voy a revisar o voy a crear más bien una variable para aislarme de ahí. Entonces le voy a poner datos igual a rec.body. Y voy a revisar qué datos existen, porque si no me envían nada, pues no puedo hacer nada. Entonces, si datos existe, voy a crear una variable nueva donde diga, la voy a llamar, por ejemplo, mis datos.
y le voy a decir que esto va a ser igual a usuarios, que fue la variable que creé arriba, y aquí adentro le voy a decir datos. Quiere decir que le voy a pasar los datos a esta variable. Ella me los va a recibir porque es del mismo formato. Este usuarios es este usuarios de aquí, ¿cierto? Entonces le voy a pasar el JSON que me acabó de llegar. Después de esto, voy a coger y voy a decir, estos son los datos, mis datos, y los voy a salvar. Le voy a decir save. Y aquí después de save le voy a decir entonces, ojo, esto que está sucediendo aquí es una función adicional en donde debe manejarse en los callbacks. Entonces aquí le digo punto, then, aquí le voy a decir item, y aquí creo la función callback. Entonces aquí le voy a decir console.log, y si ese existe, si ese item existe, quiere decir que el registro fue guardado en base de datos. Listo. Ahora le voy a decir punto catch. Quiere decir que si hay algún error, entonces error, si el error existe, creo aquí mi función de callback y le voy a decir console.log, y aquí le voy a decir no se pudo guardar. Listo. Y después de esto sí, digamos que contesto. Perfecto. Aquí en este momento lo que estoy haciendo es salvar los datos que llegaron desde el servicio web en la base de datos utilizando la variable o el objeto tipo usuarios, que es del tipo del modelo que creamos en la parte de arriba. Voy a salvar, voy a cancelar la ejecución del servicio, voy a correrlo nuevamente. Vamos a esperar a que se conecte a la base de datos. Listo, ya está conectado a la base de datos. Y voy a ir al Postman, que ya lo había probado. Y nuevamente voy a hacer el consumo del servicio. Le voy a decir send. Él me respondió OK. Vamos a ver qué pasó en el logger. Y efectivamente llegó el JSON y me contestó, el registro fue guardado en la base de datos. ¿Cómo sé que esto es verdad? Voy a la página Mongo Atlas, vengo aquí donde dice Collections, le doy clic y él me va a empezar a traer las bases de datos que tengo creadas en este clúster. Si ustedes se fijan, ahí dice usuarios. Y el primer registro es ¿cuál? El que acabamos de crear. Entonces, ya hicimos un servicio que me permite escribir datos
en la base de datos. Voy a escribir otros 3 registros. Aquí solo aparece uno. Voy a venir aquí y ahora voy a ponerle aquí, por ejemplo, Paula. Paula. Aquí le voy a poner PAES. Aquí le voy a poner otro número de cédula, 522222. La clave no es Colombia, sino es USA 2020. También vive en Bogotá, pero resulta que es ingeniero. Entonces es cargo 3. Voy a hacer el consumo del servicio nuevamente, enviar, me contesta correctamente, vengo aquí y reviso, recibí perfecto el correo, el nombre, el apellido, la cédula, y me dice el registro fue guardado en base de datos. Voy a revisar nuevamente, le digo aquí que me actualice los datos de los usuarios, acá. Bueno, tan fine. Listo. Ahora tengo 2. Voy a crear otro. Andrés. Voy a poner Andrés Gutiérrez. 192555, listo. La clave aquí es Aruba 2020. La ciudad es 2 y el cargo le vamos a poner también 3. Listo. Le digo enviar, contesta, verificamos, guardado en base de datos, vengo, actualizo y ya está acá. Tengo 3 registros creados en la base de datos a través de el servicio que acabé de crear. Listo. Ahora, resulta que yo necesito mostrar los usuarios, porque estoy creando una tabla en donde, o una vista, acuérdense que ustedes hicieron unas vistas de cómo va a crear su aplicación. Esas vistas ustedes las deben utilizar para generar esto que estamos haciendo. El modelo de base de datos depende de esas vistas, ¿cierto? Si ustedes no hacen la base de datos coherente con las vistas que hicieron, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, miren las vistas, miren los casos de uso, miren todo eso. Entonces, resulta que hay una vista que ustedes diseñaron en donde se muestran todos los usuarios, porque estoy administrando los usuarios. De hecho, yo vi varios grupos que tenían esa vista. Entonces, voy a crear un servicio tipo get, por ejemplo. Lo voy a copiar, lo voy a poner aquí debajo del set usuario. Y le voy a poner aquí usuarios. Usuarios. Le voy a decir get usuarios, se va a llamar así. Esto lo voy a borrar. No voy a mostrar nada aquí. No voy a poner contadores. Voy a contestar el mensaje. ¿Qué creen que debe ser este payload? ¿Quién? ¿Los datos del usuario? No, los datos de los usuarios, porque voy a devolver todos los usuarios. Entonces, para esto, tengo que aprender a hacer las consultas en MongoDB. Para eso, instalamos el software que yo les dije que tenían que instalar. Entonces, lo abren.
Y aquí donde les aparece el manejo de conexiones, van a crear uno de los dos, van a crear uno de estos con los datos del clúster. Entonces yo le voy a dar aquí Edit para que vean cómo se crea. Entonces fíjense que estos de aquí salen de la página. Vamos a mirar aquí la página nuevamente. Me voy al clúster 0, Overview, creo que es acá. Exacto. Estos de acá son los que necesito. Miren, quiero que todos entren aquí y chequen que están viendo esto para que no se vayan a quedar atrás. ¿Todos instalaron el software que les dije? Sí, señor. Listo, entonces ábranlo porque es importante. Vamos a coger estos tres datos de aquí. Y los voy a ingresar acá, en esta parte donde dice réplica set. Aquí le voy a poner el nombre que yo quiera. Entonces, en este caso le voy a poner sistema placas. ¿Listo? Listo, entonces acá, sistema placas. Entonces, vamos a agregar uno acá, adicional. Y le doy doble clic y pego el que cogí del otro lado. Uy, no me quedó mal. Vamos a cogerlo manualmente porque al parecer no se deja coger. Los tercero. Me está dejando coger esto, a ver. A ver. Vamos a decirle aquí connect, a ver si... Exactamente, no. Pucha, ¿dónde estará el...? Me cambiaron esto. Son estos tres de acá, pero no me deja cogerlos. No. No, es que está cogiendo el... Ah, listo, aquí está, vea. Listo, es este. Entonces, este es el primero.
Entonces le di clic, simplemente le di clic. Entonces lo ponen, luego hacen el cambio, exactamente copian lo mismo 3 veces, pero tienen que tener cuidado que aquí sea el mismo número, porque muchas veces se autoincrementa 17, 18, 19, no, debe ser todos iguales, y acá en el último de este 00 le van a poner 1 aquí y 2 acá. Listo. Voy a devolver aquí. Sí, si se fija porque se cambia el número 00 raya 01, 00 raya 02. Y aquí en el primero 00 raya 00. Entonces ustedes le dan clic aquí y aquí les aparece la dirección. ¿Listo? Listo. Vuelvo al software. Ya cambié aquí o puse los members que son las réplicas, el conjunto de las réplicas. Le voy a poner el nombre. Ahora, la autenticación. Le voy a decir, ¿necesita autenticación? Sí. La base de datos, le voy a decir que admin, porque yo soy el administrador. ¿El usuario cuál es? ¿Se acuerdan del usuario? DB Camilo. Y el password era DB Colombia. Ese es en mi caso. Listo, lo dejan acá. Aquí en el SSH no le vamos a poner un túnel SSH. En el SSL le vamos a decir que sí use SSL y que utilice un certificado autofirmado. Self-Signed Certificate. En avanzado no vamos a hacer nada. ¿Listo? Le digo test para revisar que sí funcione. Vamos a ver qué pasa. Y me aparecen los chulitos de que efectivamente me pude conectar a la base de datos. Le digo close, le digo save. Y ahora que me sale acá en el listado, le digo conectarme a la base de datos. Entonces, ustedes no tenían nada de esto, va a estar en blanco el de ustedes. Esto no existe. Este de aquí arriba no les va a aparecer, solamente este de aquí abajo, del de sistema placas. Y aquí aparece la base de datos que creamos, que es My First Database, se creó el nombre. Si yo lo despliego, me aparecen los collections y ya me aparece la tabla de usuarios. Si yo le doy doble clic, él hace una consulta y me trae los documentos, en este caso, que son los registros que yo almacené en la base de datos. El primero fue el de Camilo, el segundo fue el de Paula y el tercero fue el de Andrés. Entonces yo ya los puedo ver acá sin necesidad de venirme aquí a la página. Si ustedes se fijan, esto es una herramienta para uno manejar la base de datos de forma más eficiente y más chévere. Listo. Entonces las consultas se hacen acá. Esto es a través de los JSON. Entonces, si digamos yo quisiera, en este caso, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Yo voy a retornar todos los usuarios. ¿Cuántos usuarios hay en este caso? 3 usuarios solamente. Entonces, pues, simplemente, si ustedes se fijan, aquí dice find y no hay nada dentro de estos dos. Listo. Pues voy a crear el query acá. ¿Cómo se hace? Creo una variable, la voy a llamar query. Query es consulta, en donde no voy a ponerle nada de ese query, nada. ¿Por qué? ¿Por qué nada? Pues porque por ahora voy a mostrar todo. Ahora, voy a coger y ¿qué es lo que voy a buscar? ¿En dónde lo voy a buscar? ¿En qué modelo? En el modelo usuarios, ¿cierto? Y lo voy a buscar, entonces le digo find, abre paréntesis y le voy a enviar los parámetros. ¿Qué me está pidiendo primero? El query que yo creé arriba y aquí me está diciendo cuál es el callback. Entonces, ¿cuál es el callback?
abro paréntesis, error o resultado. Poner result. Y función flecha. Y aquí creo el JSON de la consulta. Entonces, voy a revisar acá. Si me contesta un error, ¿qué quiere decir? Console.log error consultando usuarios y a la vez contesto el servicio res.send. ¿Qué contesto aquí? Pues un JSON, ¿no? Mensaje. Tengo que empezar a inventarme un formato para contestar, ¿no? Error en la consulta. Listo. Ahora, si no fue error, quiere decir que sí me envió información, ¿no? Else, se pudo hacer la consulta. Entonces le digo console.log, esto es como por información, ¿no? Por debugger, el console log. Y le digo consulta correcta a usuarios. Listo. Y contesto el servicio res.send. ¿Y qué contesto aquí? Pues el resultado, ¿no? Result. Él ya me lo entrega en JSON. Listo. Eso fue todo. Salvo. Vengo acá. Vuelvo y corro el servicio. Conectado a la base de datos. Vengo aquí. Aquí tengo, este es mi servicio para crear usuarios. Ahora me voy a pasar para acá y voy a crear uno que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, get usuarios. Entonces get usuarios es tipo get y no tengo que enviarle ningún parámetro ni nada, simplemente get usuarios, le hago send y no funcionó, get usuarios. No contestó nada. Vamos a mirar qué pasó acá. Un error. Consulta correcta a usuarios. Supuestamente consultó bien. Ok. Este fue el error. Se me había quedado este res.send aquí abajo. Y se ejecutó antes de que ocurriera esto de acá. Entonces, esto está mal. Aquí sí está bien. Vuelvo y salvo. Y ejecuto. Listo. Vengo a Postman. Y le digo get usuarios. Y me contesta la lista del array. Fíjense que esto es un array que contiene todos los usuarios que tengo creados. Vamos a crear otro usuario. Pasar acá. Voy a decirle aquí Alex. ¿Qué le voy a decir? Alex. Voy a poner el apellido aquí, por ejemplo, Trujillo. Vamos a poner otra cédula. 80. La clave de este es México 2020. Sí. Revise cuáles son los que le salen. ¿Cuáles le salen? Dele clic a headers y mire cuáles son.
Podría quitarlos, pero déjelos, no hay problema. Digamos que esos son obviados por el servicio. Listo, cambié aquí todo esto. Voy a crear un nuevo servicio. Le digo send, está funcionando bien, me contestó OK. Reviso, fue grabado en la base de datos. Ahora voy a revisar a través de el mismo servicio que yo hice de consulta que sí haya grabado. Vengo acá, solamente tengo 3, vuelvo y consulto. Y efectivamente ahora tengo el último que creé. ¿Listo? Ahora, eso es exactamente esta consulta que hice aquí en Robot 3T, que se llama este software. Ahora me aparecen 4. Resulta que, digamos ahora, yo quiero traer o hacer una consulta de todos los usuarios que viven en la ciudad número 2. Entonces, ¿qué hago acá? Le digo que esto es un JSON, ¿no? Entonces puedo ponerle aquí ciudad, 2 puntos, número 2. Entonces, que me traiga todos los usuarios en los cuales la ciudad sea 2. Y le digo, corra. Efectivamente, solo hay 2 usuarios que la ciudad es 2. ¿Cuáles son? Estos 2. Ahora, que me traiga todos los usuarios de la ciudad 1. También hay 2 usuarios. Este y este. Ahora, que me traiga por ejemplo, los usuarios que tengan ciudad 1 y cargo 3. Entonces le digo pesos and 2 puntos, abro y cierro corchetes cuadrados, primera opción. Entonces aquí digo ciudad, 2 puntos, le voy a decir que ciudad sea 1, coma, y ahora que me diga cargo, 2 puntos 3. Entonces me va a traer todos los que tengan la ciudad 1 y el cargo 3. Ejecuto y efectivamente solo hay uno, ¿no? Es este, ciudad 1, cargo 3. Ahora cambiemos la ciudad. Vamos que la ciudad sea 2 y cargo 3. Solamente los que la ciudad sea 2 y el cargo sea 3. Hay 2 que tienen lo mismo. Estos 2. Ciudad 2, cargo 3, ciudad 2, cargo 3. Entonces fíjense cómo empiezo yo a jugar con las consultas. Entonces, esto es por ahora de una sola tabla, mientras que cogen el tiro y miran la documentación de MongoDB. ¿Esto de dónde lo saqué? De la documentación de MongoDB. En la página MongoDB está la documentación de cómo hacer un query and, or, traerlo de 2 tablas, mirarlo de una fecha de esta fecha a esta fecha, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ojo, con la clase de hoy quedamos full documentados para servicios web, get, post, envío y recepción de datos JSON en ambos sentidos. Creación de la base de datos en Atlas. Es un servicio gratuito, muy bueno. Hay aplicaciones
profesionales del mundo real corriendo en Atlas en el modo free. Cuando se empiezan a crecer, ya hay que entrar a pagar un poquito, realmente es muy, muy poquito lo que hay que pagar. Sin embargo, conozco aplicaciones que están funcionando en la vida real que todavía están free. Entonces es una muy buena opción de manejar esa base de datos. Sabemos escribir en ella, sabemos leer de ella. Podemos crear varios modelos de datos. En este caso creamos solamente uno, que fue usuarios. Podemos crear usuarios, ciudades, placas, registros, todos dependiendo de cómo cada uno de los proyectos necesite. Entonces, ojo, de tarea van a crear la tabla por excelencia que va a generar el equipo de ustedes. Y ese equipo va a ser la ESP32. En este caso lo hicimos con el Postman, ¿cierto? Consumiendo un GET para que nos mostrara información y consumiendo un POST para enviar información. Entonces van a hacer desde la ESP32 un programa que tome datos, ¿cierto? Dependiendo de cada uno de los proyectos, que coja datos aleatorios, forme un JSON y haga una consulta, por ejemplo, cada vez que uno espiche un botón o que lo haga cada 5 segundos, cada 10 segundos. No le van a poner que lo haga cada 5 milisegundos porque pues es demasiado rápido, no hay necesidad. Pero entonces lo que hacen es que los registros van a empezar a cambiar en la base de datos, que tenga números aleatorios o un sensor de temperatura, dependiendo del proyecto de cada uno. Hacen eso y hacen la tabla de usuarios, como lo tienen ustedes modelado en su proyecto, con el documento de diseño de la base de datos. ¿Listo? Entonces, hacen el diseño de la base de datos en un diagrama, así como lo hicimos aquí. ¿Dónde está? Acá. Acá. Así como lo hicimos aquí, van a ser el de ustedes. ¿Listo? Y como manera de ejercicio lo van a implementar. Van a implementar una tabla que consuma un post desde la ESP32 y se pueda desde el Postman hacer un get para mostrar esos registros. ¿Listo? Preguntas. ¿Todos les funcionó? Bueno, listo. Entonces, la idea es que empiecen a cogerle el tiro a las consultas, empiecen a jugar con la información y que de entrada hagan el diseño de base de datos. Tomen como referencia eso que vimos acá y lo que yo les expliqué. ¿Listo? No se vayan a complicar mucho. Háganlo de la manera más sencilla que ustedes crean, pero debe ser un modelo coherente, ¿no? Respecto a cada uno de los proyectos. ¿Listo? Y lo revisamos la próxima clase. Las dos cosas, el modelo de base de datos y el funcionamiento. Si hay preguntas, me escriben. ¿Listo? Entonces nos vemos la otra clase. Listo, Chao, profesor. chao. Profe, gracias. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Vale, chao.